Londres, noviembre de 1889. El invierno no había llegado aún de forma oficial, pero el aire ya transportaba ese filo gélido que cortaba los pulmones y obligaba a los hombres a caminar encorvados, buscando el escaso calor de sus propios abrigos raídos. La ciudad no era un lugar de piedra y ladrillo, sino un organismo vivo que exhalaba un aliento denso y amarillento, el famoso London particular. No era simple niebla, era una sopa química compuesta por el hollín de millones de chimeneas de carbón, las emanaciones de las curtidurías de Bermondsey y el hedor dulce y pútrido que subía desde el Támesis cuando la marea bajaba, dejando al descubierto el lodo negro y los secretos que la ciudad prefería no mirar. En los distritos del este, como Whitechapel y Stepney, la arquitectura misma parecía rendirse ante la miseria. Las casas de vecindad, construidas apresuradamente durante el boom industrial, se inclinaban unas sobre otras como borrachos cansados. Los ladrillos, originalmente rojos, estaban tan saturados de grasa y humo que habían adquirido un tono violáceo, casi negro. Las ventanas eran ojos nublados por la suciedad, y los callejones eran arterias obstruidas donde la luz del día rara vez tocaba el suelo. Las normas sociales de la época dictaban una rígida fachada de moralidad victoriana, un decoro que se exhibía en los barrios altos como Kensington o Belgravia, con sus carruajes relucientes y sus criados de librea. Pero aquí, bajo el resplandor vacilante de las farolas de gas que siseaban como serpientes mecánicas, la única norma era la supervivencia. La tecnología de la era del vapor, el telégrafo, el ferrocarril se presentaba en estos barrios no como progreso, sino como una maquinaria implacable que exigía cuerpos humanos para seguir funcionando. Las calles estaban pavimentadas con adoquines desiguales, siempre resbaladizos por una mezcla de agua de lluvia, estiércol de caballo y residuos industriales. El sonido dominante no era el silencio, sino un estrépito constante, el repiqueteo de los cascos de los caballos sobre la piedra, el crujido de las ruedas de hierro de los carros, el grito de los vendedores ambulantes ofreciendo anguilas en gelatina o castañas asadas, y el silbato lejano de las locomotoras que partían de la estación de Liverpool Street. En medio de este caos, se alzaban las instituciones de control, las estaciones de policía de ladrillo austero, las iglesias de piedra gris y, sobre todo, las temidas y los hospitales para indigentes. Estos últimos eran edificios panópticos, diseñados para que un solo par de ojos pudiera vigilar a cientos de almas, lugares donde el aire estaba cargado con el olor del ácido carbónico utilizado para desinfectar lo que no podía limpiarse, y donde el silencio de los pasillos solo era roto por el eco de los pasos de los guardias. Esta es la historia de Mateo Soler. Y de cómo su habilidad para grabar el metal lo llevó a descubrir que, en el corazón de la administración municipal, las personas no eran más que combustible para una maquinaria que no admitía desperdicios. Mateo no era un hombre de leyes ni de archivos, era un hombre de manos, y fue a través de sus manos, y de lo que ellas tocaron, como la verdad comenzó a filtrarse desde las profundidades del sistema. Mateo Soler era un hombre de mediana edad cuyas manos contaban la historia de su vida mejor que sus propias palabras. Sus dedos eran gruesos pero asombrosamente ágiles, con las yemas endurecidas por décadas de contacto con el metal frío y las uñas permanentemente orladas por una línea de tinta de grabador que ningún jabón lograba eliminar. En su mejilla izquierda lucía una cicatriz fina, recuerdo de un buril que saltó al romperse una pieza de acero templado años atrás en su Sevilla natal. Sus ojos, acostumbrados a trabajar con lentes de aumento bajo la luz incierta de las lámparas de aceite, tenían un brillo perpetuamente fatigado, una irritación crónica causada por los vapores del ácido nítrico que utilizaba para los grabados más profundos. Mateo trabajaba en un pequeño taller en un sótano cerca de Comercial Road, contratado por una empresa de ingeniería que suministraba piezas para los servicios públicos de la ciudad. Su oficio era la precisión, grababa placas de identificación para calderas, diales para manómetros de gas y, ocasionalmente, pequeñas placas conmemorativas de latón que se colocaban en las camas de los hospitales de caridad cuando algún filántropo decidía salvar su alma comprando un colchón para los pobres. Su mundo era un espacio de apenas 4 metros cuadrados, saturado por el olor metálico del bronce, el aroma acre de la cera de abejas que usaba para pulir y el calor seco que emanaba de su pequeña forja. Un recuerdo solía asaltarlo durante las largas horas de soledad en el taller, un contraste violento con la humedad gris de Londres. Recordaba el taller de su padre en el barrio de Santa Cruz, donde el sol entraba en flechas de oro sólido, iluminando las motas de polvo que bailaban sobre los yunques. Allí, el aire olía a azahar en primavera y a hierro al rojo vivo durante todo el año. Recordaba la primera vez que su padre le permitió sostener el martillo, la vibración que recorrió su brazo y cómo, bajo su golpe incierto, el metal se rindió y tomó forma.
El metal no olvida, Mateo, le decía su padre con voz grave. Cada golpe, cada incisión, queda ahí para siempre. Si mientes sobre el metal te traicionará. Esa ética del artesano era lo que mantenía a Mateo en pie en una ciudad que lo trataba como una pieza intercambiable de una máquina mayor. Había emigrado tras la muerte de su esposa, buscando un anonimato que el dolor de su tierra natal no le permitía, y se había encontrado atrapado en una red de contratos municipales y subcontratas que apenas entendía. El primer indicio de que algo no encajaba llegó en forma de un documento oficial, entregado por un mozo de cuadra de la Junta de Obras de Vitechapel. Era una orden de trabajo, escrita con una caligrafía burocrática y fría, que rezaba así: Junta de Obras del Distrito de Vitechapel, Departamento de Infraestructuras Sanitarias. Mateo leyó la orden varias veces. No era una tarea inusual, pero el volumen era alto y el plazo corto. Lo que le resultó extraño fue la ubicación, la enfermería de San Judas. Era un lugar del que nadie salía por su propio pie, un edificio de piedra ennegrecida que parecía absorber la poca luz que llegaba a esa zona del Istén. Se decía que allí el aire era tan denso que se podía cortar con un cuchillo, cargado con las miasmas de los moribundos que el sistema de la ley de pobres consideraba irrecuperables. Esa misma noche, mientras preparaba las placas, Mateo se encontró pensando en los números. 1200 a 1260. 60 piezas de maquinaria nuevas. Pero San Judas era un edificio antiguo, casi en ruinas. ¿Para qué necesitarían un sistema de filtración tan extenso? Su mente, entrenada para la lógica del diseño, no lograba encajar las piezas. Trabajó hasta altas horas, el sonido de su buril contra el latón era un siseo rítmico que llenaba el silencio de la calle desierta. El frío se filtraba por las rendijas de la puerta, un frío que se metía en los huesos y entumecía los dedos, obligándolo a detenerse cada media hora para calentar sus manos sobre una vela. Fue al final de la tercera noche cuando ocurrió el primer incidente. Mateo estaba grabando la placa número 1242 cuando su herramienta tropezó. El buril, una pieza de acero suizo que lo había acompañado durante 15 años, se enganchó en una impureza del latón y se quebró con un sonido seco, como el disparo de una pistola pequeña. Mateo soltó un juramento en español, sintiendo un nudo de frustración en el pecho. Al examinar el fragmento de latón bajo la lente, notó algo extraño. El metal no era nuevo. Bajo la superficie que él estaba puliendo, había rastro de un grabado anterior que no había sido completamente borrado. No eran especificaciones técnicas. Eran letras, apenas legibles, que formaban un fragmento de nombre: Masoc. Mateo sintió una oleada de inquietud. El latón era un material caro, y a menudo se reciclaba, pero las piezas destinadas a maquinaria municipal solían ser de fundición nueva. Limpió la placa con aceite y la observó bajo una luz más potente. No había duda. Era una placa de identificación personal, del tipo que se entregaba a los internos de las para coser en su ropa o llevar colgada al cuello. ¿Por qué usarían placas de identificación de internos para marcar un sistema de filtración?, se preguntó. El monólogo interno de Mateo comenzó a girar en torno a una posibilidad que su mente rechazaba por absurda, pero que su instinto de artesano, aquel que sabe que los materiales no mienten, empezaba a sospechar. Están borrando a alguien, pensó. Están usando los nombres de los que ya no están para etiquetar los tubos que limpian la ciudad. Los días siguientes transcurrieron en una bruma de trabajo forzado y una creciente paranoia. Mateo entregó las placas en el sótano de San Judas, un lugar que resultó ser mucho más lúgubre de lo que había imaginado. El olor allí no era solo desinfectante, sino algo más primario, un aroma a humedad, a tierra mojada y a algo metálico, como sangre seca. El superintendente, un hombre de rostro cetrino y ojos que nunca se encontraban con los suyos, aceptó las placas sin mediar palabra, limitándose a señalar una mesa de madera manchada de grasa donde Mateo debía dejarlas. Mientras caminaba de regreso a su taller, Mateo no podía quitarse de la cabeza la placa número 1242. Masoc. Thomas O'Connor. El nombre apareció en su mente como si lo hubiera conocido siempre. Y entonces, un recuerdo que había intentado enterrar volvió a la superficie con la fuerza de un naufragio que emerge de las profundidades. Hacía 2 años, cuando Mateo recién llegaba a Londres, solía frecuentar una pequeña taberna cerca de los muelles. Allí conoció a un muchacho, Thomas, un aprendiz de estibador con una sonrisa que lograba desafiar la mugre del puerto. Thomas tenía apenas 18 años y una madre enferma de tisis.
Mateo, sintiendo lástima y una extraña conexión con la juventud perdida del chico, le había regalado una pequeña castaña que él mismo había tallado en madera de olivo, un amuleto para la suerte. La última vez que vio a Thomas, el chico le dijo que lo habían enviado a San Judas para trabajar en el mantenimiento de las calderas a cambio de la medicina de su madre. Es una oportunidad, señor Soler, le había dicho con entusiasmo. Dicen que el nuevo sistema de purificación necesita manos fuertes. Thomas nunca volvió a la taberna. Mateo supuso que, como tantos otros en el East End, simplemente se había movido a otro barrio o que la ciudad se lo había tragado. Pero ahora, el nombre incompleto en la placa de latón reciclado gritaba desde el pasado. El sistema no solo estaba usando el metal de los muertos, estaba usando sus identidades como si fueran simples números de serie. La tensión en la vida de Mateo comenzó a acumularse como el vapor en una caldera sin válvula de escape. Se volvió un observador silencioso de los ritmos de la enfermería de San Judas. Pasaba sus tardes, después del trabajo, sentado en un banco frente a la entrada lateral, la que daba a los callejones. Lo que veía no eran ambulancias, sino carros de suministro que entraban cargados de carbón y salían cargados de algo que no podía identificar, sacos pesados, amarrados con cuerdas ásperas, que los mozos de cuadra manejaban con una indiferencia brutal. Un segundo documento cayó en sus manos una semana después. No fue una orden de trabajo, sino un trozo de papel que encontró atrapado en el barro cerca de la puerta de servicio de la enfermería. Era una página arrancada de un registro diario, con anotaciones manuscritas en una tinta azulada que se desvanecía por la humedad. Registro diario de operaciones, sección de tratamiento de residuos. Mateo leyó las palabras ceniza ósea para filtros y sintió una náusea física que lo obligó a apoyarse contra una pared de ladrillos. La ceniza ósea era un componente común en los procesos industriales de la época, utilizada para clarificar el azúcar o para fabricar porcelana. Pero, unidades del pabellón C y D. Esos eran los pabellones de cuidados paliativos para los indigentes sin familia. La lógica del sistema se le reveló entonces con una claridad espantosa. En una ciudad que se ahogaba en sus propios desechos y donde el agua estaba contaminada por el cólera y el tifus, la Junta de Obras había encontrado una solución eficiente. Los cuerpos de los que nadie reclamaba no eran enterrados, lo que supondría un gasto en terrenos de cementerio y mano de obra. Eran procesados. Sus restos se convertían en el material filtrante para el nuevo sistema de purificación de agua que abastecía a los barrios acomodados. El horror no era el acto en sí, aunque era una profanación inimaginable, sino la frialdad administrativa con la que se ejecutaba. No había villanos riendo en la sombra, había hombres con libros de contabilidad que buscaban maximizar el rendimiento de la materia prima. En ese momento de máxima incertidumbre, Mateo se encerró en su taller. El silencio era su único compañero, interrumpido solo por el tic-tac de un reloj de pared que parecía contar los latidos de su propio corazón. Se sentó frente a su banco de trabajo, rodeado de sus herramientas de precisión. ¿Qué soy yo en este engranaje?, se preguntó. He grabado los números que identifican los filtros hechos con los huesos de los que conocí. Mis manos han dado forma a la mentira. Si hablo, ¿quién me escuchará? Soy un extranjero, un artesano sin voz, un hombre que vive en un sótano. El superintendente Miller tiene el sello de la corona, yo solo tengo mis buriles. Pero si callo, cada gota de agua que beban los señores de la ciudad llevará el sabor de la traición que mis manos ayudaron a ocultar. Thomas, ¿estarás tú en alguno de esos filtros? ¿Estarás tú, muchacho, purificando el té de una dama en Mayfair? La duda era un peso físico sobre sus hombros. Recordó las palabras de su padre: si mientes sobre el metal te traicionará. No podía seguir grabando números. Tenía que dejar una marca. Una marca que el sistema no pudiera borrar sin destruir su propio funcionamiento. Fue entonces cuando llegó la oportunidad de actuar. La Junta de Obras envió una nueva orden, esta vez de extrema urgencia. Uno de los manómetros principales de la caldera central de San Judas, el que regulaba el flujo de material filtrante hacia las tuberías maestras, se había roto. Necesitaban un nuevo dial de latón, con grabados específicos de presión, y el nombre de la empresa fabricante en el centro. Mateo fue llamado a la enfermería para tomar las medidas exactas del mecanismo interno. El sótano de la caldera era un infierno de vapor y ruido. El calor era sofocante, y el aire estaba tan cargado de partículas finas y blancas que Mateo tuvo que cubrirse la boca con un pañuelo. Vio a hombres esqueléticos, con la piel cubierta de un polvo blanquecino, paleando cenizas hacia grandes cilindros de metal.
El ruido de los motores de vapor era un rugido constante que impedía cualquier conversación. Mientras el capataz se alejaba para atender una fuga en una tubería cercana, Mateo quedó solo frente al manómetro desmontado. Era una pieza de ingeniería imponente, una caja de latón dorado que protegía el delicado mecanismo de relojería interno. Mateo, con la rapidez que solo da el miedo mezclado con la pericia, no se limitó a tomar medidas. Usó un pequeño punzón de acero que llevaba oculto en la manga y, en la cara de la carcasa del manómetro, allí donde nadie miraría a menos que el aparato fuera desmantelado por un experto, grabó con trazo firme y profundo: no fue una confesión pública. Fue un acto de sabotaje silencioso, una incrustación de la verdad en el corazón de la máquina. El quiebre final ocurrió 3 días después, cuando Mateo entregó el dial terminado. Al instalarlo, el sistema volvió a funcionar, las agujas comenzaron a oscilar y el flujo de agua pura continuó su camino hacia la ciudad. Mateo recibió su pago en monedas de plata que sentía que quemaban su palma. Antes de irse, mientras recogía sus herramientas, encontró un último objeto en un rincón del taller de reparaciones del sótano. Era un pequeño bulto de tela, olvidado en una caja de chatarra. Al abrirlo, sintió un golpe en el estómago que le robó el aliento. Era la castaña de madera de olivo que le había regalado a Thomas. Estaba medio quemada, ennegrecida por el calor intenso, pero la talla de su padre aún era reconocible. Thomas no se había ido a otro barrio. Había sido consumido por la misma caldera que ahora él ayudaba a regular. La pérdida no era ya una sospecha, era una certeza física, un trozo de madera carbonizada que representaba la destrucción de la inocencia bajo el peso de la infraestructura urbana. Mateo Soler nunca denunció lo que vio. Sabía, con la sabiduría amarga de los que no tienen poder, que cualquier acusación contra la Junta de Obras sería tratada como la locura de un inmigrante o un intento de extorsión. El sistema era demasiado grande, demasiado necesario, demasiado eficiente para ser detenido por la muerte de unos indigentes. La justicia, en el Londres de 1889, era un lujo que no se aplicaba a los que morían en los pabellones de San Judas. Mateo continuó trabajando en su sótano durante otros 10 años. Sus manos se volvieron más temblorosas y su vista terminó por fallarle casi por completo. Pero nunca volvió a grabar una placa de latón sin sentir un escalofrío. Cada vez que abría el grifo para beber agua, veía en el líquido transparente el reflejo de las cenizas blancas y el rostro sonriente de un muchacho que solo quería salvar a su madre. Murió en el invierno de 1899, solo, en la misma habitación donde había pasado sus días. Entre sus pertenencias, sus pocos herederos vecinos que apenas conocían su nombre encontraron una pequeña caja de madera que contenía un buril roto y una castaña de olivo carbonizada. No sabían qué significaban, así que los tiraron a la basura, junto con los restos de su vida. Lo que nadie sabía era que, en el sótano de lo que hoy es un bloque de apartamentos de lujo en el East End, donde antes se alzaba la enfermería de San Judas, todavía queda una vieja pieza de maquinaria enterrada bajo el hormigón. Un manómetro de latón que, si alguien se atreviera a abrirlo, revelaría en su interior unas palabras grabadas con la precisión de un hombre que decidió que la verdad valía más que su propia paz. El sistema cambió, las desaparecieron y el agua de Londres ahora se filtra con tecnologías modernas. Pero el silencio de Mateo Soler, ese silencio que cargó hasta su tumba, sigue siendo el eco de todas las verdades que las instituciones prefieren dejar bajo tierra, convenientemente olvidadas en nombre del progreso. Al final, como decía su padre, el metal no olvida. Solo espera a que alguien tenga la fuerza de mirar lo que hay grabado debajo de la superficie.